del cepo haya salido tan bien, llevó a cometer errores no forzados. La salida de las LEFI, que podemos discutir si era tan necesario o no, terminó desembocando en tasas de interés del 70% en el mercado secundario. Eso significa que quien nos está mirando en casa y tenía que ir o pagar la tarjeta, le salía 200% como tiene el costo financiero hoy un préstamo personal. Digo, no salió bien la salida de las LEFI, más allá de si era necesario ahora, si se podría haber hecho de otra manera. Es ahí donde empieza a subir el riesgo país. Y creo que eso generó un clic, un cambio de expectativa, como se dice en economía, en el mercado. Y a partir de ahí se fueron cometiendo otros errores. Nosotros en la consultora le llamamos la falacia de la mano caliente. ¿Qué es esto? Oh, mira. Claro, que vos vengas haciendo todo bien, no significa que lo próximo que hagas también esté bien. Y ahí empezamos a ver errores, digo, el mercado... Te envalentonás. Exactamente. La cancherías como la quita de las retenciones por 3 días, trajo un ruido bárbaro. Claro. Entonces, esos errores, exactamente, esos errores lo que hicieron es que hoy el mercado esté necesitado de menos tweets y más política económica. Entonces, por eso vos decías, bueno, las últimas semanas, los últimos 2 lunes, conocimos tweets de Bessent, del secretario del Tesoro americano, del Fondo Monetario, apoyando. La semana empieza muy bien y cuando es necesario mostrar algo de poder de fuego, es donde el mercado vuelve a dudar. Entonces me parece que esta semana va a pasar lo mismo. Digo, vamos a ir a buscar una foto, el equipo económico creo que está en Washington ya, va a ir a buscar una foto, la foto va a salir muy bien, eso va a ser una oportunidad de salida de un montón de gente como venimos viendo en el mercado. Pero la plata no aparece y yo quiero hacer ahí, si me das 30 segundos, una diferencia respecto a tu editorial. Digo, yo no sé si el swap es algo, el swap de monedas, este intercambio de monedas es tan sencillo en la operatoria. Porque primero, Estados Unidos está en shutdown, el gobierno está cerrado. Buen punto. El gobierno está cerrado. Y segundo, el swap lo hacen los bancos centrales. La pregunta es, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, enemistado con Trump, ¿le va a aceptar una orden al ejecutivo de Trump? Yo tengo mis dudas. Bueno, muy interesante. Gracias, Leonardo. Gracias por la invitación. ¿Qué puede traer Alfredo de Washington el gobierno? Lo que va está ahora, ¿no? En este momento. Sí, que está el equipo económico, está el ministro con Daza, con Bosilli. ¿Qué están buscando? Bueno, por un lado, que el swap que anunció Bessent, que se concrete en algo, medidas más reales, digamos, que no sea solamente un anuncio en tweet. Y segundo, lo que es la apuesta más grande de Caputo, lo que estaba buscando el gobierno, es que el Tesoro de Estados Unidos intervenga en el mercado con la compra secundaria de bonos de la deuda argentina. Esto provocaría que se genere, por un lado, al ver más demanda, que suba el precio de los bonos, que es una medida que está buscando el gobierno, y a su vez, cada vez, como lo explicábamos al principio, cada vez que sube el precio de los bonos, cae el riesgo país. Con lo cual sería a largo plazo, en un segundo plazo, la posibilidad de volver a Argentina, que pueda volver a los mercados de deuda, a volver a colocar más bonos. Es una apuesta arriesgada y además lo tiene que hacer contra reloj, porque vos tenés, de acá a las elecciones, todavía tenés 14 días del mercado que vas a tener empujando, por un lado, la gente que quiere salir, por otro lado, el Tesoro con los dólares que le tienen las reservas, que no son muchos, para mantener la demanda de dólares. El caso Esper igual es el que ocupa la escena hoy. Veremos qué pasa si vienen novedades de Washington. Esper, cronología del escándalo. ¿Cómo sigue esto y qué es lo que pasó? Bueno, yo el viernes dije, a mí me dijeron renuncia. Y a la noche dijo el presidente que no renunciaba. Yo estaba pendiente porque había escrito. Estaban todos con la misma información, claro, menos el presidente, que fue el que torció lo que pasó el viernes hasta lo que pasó hoy. Esto empezó el fin de semana pasado, Pancho, y una semana escaló a niveles que lo que comentábamos recién, el gobierno están viendo cómo hacen control de daños en una campaña electoral a que le faltan 2 semanas y media. Esto es lo que pasó a partir del domingo pasado. Ni hablar que esto arrancó en el 2019. Su primera defensa que hace en televisión dijo que Machado lo llevó en su avión a Viedma, pero que no sabía que era narco, que no conocía su pasado, y como que se desentendió del tema, pensando que esto no iba a escalar. 3 días después, en este famoso... La entrevista con Pablo Rossi. 10 veces que le preguntan si había cobrado $200.000, no me voy a prestar ese juego, cuestionando duramente a Grabois, bueno, eso que va a quedar marcado como uno de los hitos de la política, donde lo desmiente todo esto. El jueves, antes que vaya Olivos a presentar su renuncia, hace este video que fue guionado por Santiago Caputo, quien había tomado la rienda de su comunicación, y el viernes, como decíamos, sí, fue a presentar su renuncia a Olivos, después de una reunión
con el presidente, dijo, no me bajo nada, la canchería un poco también ahí, Espert. Obviamente el sábado después aparece en Radio Mitre llorando, muchos no le creyeron este arrepentimiento a Espert, y hoy conocimos esta renuncia. Decían dentro del gobierno... ¿Vos decís que la decisión ya estaba tomada y se anunció hoy o que se precipitó hoy? Se precipitó hoy. Hasta el viernes estaban todos de acuerdo en el gobierno de que había que correrlo, menos el presidente que lo sostuvo hasta hoy. Lo que pasó hoy es que fue incrementándose esta fuerte presión desde el gabinete, sobre todo de Patricia Bullrich, de Guillermo Franco, donde pedían la salida inmediata de Espert, sobre todo con viejos rencores que hay con Espert, de todo el arco político, no solo de la oposición, sino también dentro del propio gobierno, que muchos le tenían marcado el pasado a José Luis Espert, no lo pudieron sostener, y por eso hoy... Karina Milei y también Santiago Caputo, parte del Triángulo de Hierro, tampoco apoyaban esto, pero bueno, habían cedido ante la decisión del presidente del viernes. Bueno, y hoy se terminó de precipitar y lo terminó de anunciar él. Le habían marcado un libreto también para seguir durante la semana si él seguía al frente de la campaña, pero obviamente no estaba en condiciones para seguir haciéndolo. A mí lo que me dicen es que no convencía el modo en que Espert se estaba defendiendo. Exacto. Mira, repasemos por ejemplo lo que decía respecto de la escena de la pileta, ese video que circuló. El sábado a la tarde Espert decía esto. ¿Qué relación tenía usted con Machado? Digo, porque primero le quiero preguntar, ese video que apareció en la pileta, recostado, hablando, sí, ¿tenía un vínculo de amistad, un vínculo profesional? No, a ver, ese video... ¿Es cierto el video o no? Como primera pregunta. Mira, yo te diría que es muy probable que sea cierto. Te digo esto porque yo he filmado videos en la casa, en lugares, con gente, montones de videos. Sí, pero yo he estado ahí, sí he estado ahí. Ok. Así que puede ser o no ser. Tranquilamente podría ser porque usted tuvo. Sí, porque fue cuando fuimos a presentar el libro. Pancho, bueno, 6 días antes había dicho que había ido una sola vez con Machado. Claro, solo 6 días antes. Y bueno, fueron mentiras y contradicciones que lo llevaron a esto. Yo, hablando con todos los viejos lobos de la política, me decían, y quiero, preguntarle a Oscar, a ver qué piensa de esto. ¿Viejo lobo, Oscar? No digo que sea un viejo lobo, pero entonces decían, ¿cómo no dice, me financió la campaña y no sabía que era narco? No, pero aparte... Entonces me dicen, bueno, no, porque no lo tenía declarado. Y el viejo lobo dice... Pero es un detalle. Claro. En la Argentina es un detalle. Pero, si nadie declara nada, ves la Junta Electoral, ves la Cámara Electoral y es una risa los aportes de la gente. Pero por supuesto. Igual para agregarle al doctor, mañana, creo que esta semana están citados los responsables económicos financieros del partido UNITE para ir a declarar por el tema de la... Ahora vamos a ver cómo... Independientemente es la justicia electoral la que... Ya fueron convocados, porque lo escuché en esta semana que fueron convocados los dos responsables. Bueno, pero ¿por qué a vos no te llamó la atención también esa defensa? Pero ¿cómo no te va a llamar la atención mentira tras mentira? Lo vino diciendo a la mañana una cosa, a la tarde otra, después otra, pasa? Permanentemente. Entonces digo, esto, pero era pero de cajón que terminaba mal. No podía terminar bien nunca. Vos imagínate, iniciaron solamente que te di los 200, no me lo diste. Entró por el partido político, no entró por el partido político. Entró por una cuenta personal, no entró por una cuenta personal, se la hizo dar de Estados Unidos, una cuenta de Estados Unidos, a otra cuenta de Estados Unidos de Espert. Después siguió agregando mentiras. Escúchame, eran un viaje, 36. Aparecieron. En el avión y 5 también los viajes en avión, por más que sea, o los aportes, vos mañana me querés regalar este vaso. Este vaso para mi campaña política yo lo tengo que instrumentar. ¿Por qué? Porque vos lo pagaste. Y yo tengo que demostrar, vos, cómo me pagaste a mí esto para hacer una campaña política. Y así, los 36 vuelos, ¿sabes cuánto suman? No menos de $150.000. Agregale a los 200. Porque lo tengo que poner como gasto de campaña. La jefa de campaña está hablando de un vínculo muy aceitado con Machado. No es creíble que él no supiera quién es, más allá de que los acontecimientos fueron posteriores. Cuando él tiene el atentado en la camioneta, que no es menor, vos estás en una campaña presidente y tenés un atentado, salís a denunciarlo a los 4 vientos, porque tu encuesta puede ser... Lo ocultaron. ¿Por qué ocultaron que sufrieron un atentado? O sea, vos no le crees que
que no sabía. Pero era un despliegue tan fenomenal. Guatemala es un narcoestado. Iba a ir a asesorar la reestructuración de una deuda con un contrato que firma supuestamente en marzo, en el 19 con Machado, para ir a asesorar en Guatemala no sé qué minera. El primer pago se lo hacen en febrero del 2020. ¿Tenía o no tenía que reestructurar una deuda a una compañía que lo está contratando? ¿Esto es verdad? El problema es que es todo muy... Él dice que no lo terminó, claro. Muy inverosímil. Bueno, habló de esto, Guatemala, los aviones, decía esto, experto. ¿Usted devolvió ese? Porque el trabajo no lo hizo, porque llegó la pandemia. A ver, no lo completé al trabajo. No lo completó. Yo había empezado a tomar contacto, a desarrollar, a anotarme preguntas. Gasté un montón de tiempo del año 2020 pensando, tengo impreso bastante, un mamotreto importante de cosas que había investigado en aquella época. Sí, no, obviamente, a partir de la cuarentena, como yo no puedo viajar, el disparador del trabajo era viajar a Guatemala para conocer la mina, como corresponde, ¿no? Yo cuando trabajaba en banca de inversión y uno tenía un proyecto de reestructuración entre manos, tenías que ir a la empresa, sí o sí. Bueno, se cortó por la pandemia y ya después cuando lo encuentran culpable del narcotráfico, chao, no. Para mí fue un shock, pánico directamente. No devolvió el dinero tampoco. No, porque había hecho una parte del trabajo, no cobró la otra parte que usted me dijo. No fue responsabilidad mía, digamos, cuando yo ya había hecho una parte del trabajo, una parte bastante gorda del trabajo. Está con nosotros Jorge Monasterski, que es abogado penalista. Gracias, Jorge, por venir. ¿Cómo estás, Pancho? ¿Cómo sigue esto? Bueno, a nivel de la justicia penal todavía no tenemos conocimiento en relación a Esper, hay que decirlo también. El gobierno el viernes me decía, no está ni imputado, ni procesado. A eso me refiero. ¿Qué es lo que conocemos hoy, año 2025? Que hay un pedido de extradición que la Corte tiene que decidir si hace lugar o no. Eso a nivel judicial. En estos aportes de campañas, como pasa con muchas de las campañas, hay un control judicial donde se tiene que rendir cuentas quiénes fueron los aportantes y si eso está debidamente acreditado o no. No toda falta es un delito, hay faltas que son administrativas, que hay multas, hay un montón de salidas. ¿Qué quiero decir con esto? A nivel penal, todavía lo único grave en este sentido, que uno no conoce, o por lo menos yo no tengo conocimiento, de cuál es una responsabilidad para el caso que la haya, es que acá hay un adelantamiento, un pronunciamiento que no es bueno en medio de una campaña. ¿Por qué? Porque tenemos el caso de Olivera, tenemos varios casos donde... No es comparable. No, yo no estoy diciendo de que sea culpable o inocente, yo lo que estoy diciendo es, yo como abogado que ejerzo el derecho penal, a mí me gusta que la presunción de inocencia no la tenga que demostrar un futuro imputado, sino que el fiscal y el juez me tienen que demostrar que una persona, a través de las diferentes etapas que se van rompiendo, que se va debilitando ese estado de inocencia y el Estado otra vez, por eso existen etapas, a nivel de lo que es nación hoy en día, tenés un procesamiento, tenés una cámara que confirma, la casación, una etapa oral donde todo se reproduce. Pancho. Entonces, en función de eso, no estoy hablando de Esper, estoy hablando... Pero es interesante, porque a Enrique Olivera le hicieron perder la elección con algo que no era... Es un punto muy interesante, pero quiero marcar la diferencia. diferencia, porque yo estaba en ese momento, porque Enrique Olivera era candidato de la coalición cívica con Lilita. Claro. Estábamos por ganar esa elección y una operación de Alberto Fernández con Bravo, dicen que Enrique tenía una cuenta en el exterior. Lo dicen el día jueves. Sí. No se llega a acreditar, viene viernes. Le pidieron al banco y el banco llegó tarde. Le piden al banco y el banco llega tarde. Entonces nosotros vamos a la elección con Enrique, que es un caballero, era un caballero, imputado de esta acusación. Totalmente diferente a este caso, donde nosotros tenemos comprobado, primero, que Fred Machado está procesado en Estados Unidos, tiene prisión preventiva y pedido de extradición, y segundo, doctor, lo que tenemos acreditado es que hay una transferencia de Minas del Pueblo de Guatemala a favor de Esper y que Esper miente. Dice, no la recibí, después dice, sí la recibí de Minas y después termina diciendo, aparte Minas, es de Machado. Y aparte, doctor, lo grave de esto, por eso quiero despejarlo totalmente de la operación, porque estuvimos nosotros involucrados y la verdad que la pasamos muy mal con Enrique y con Lilita, es cuando se da esa operación de Minas Machado y Esper dice, no tiene nada que ver, no solo era de él, sino que de entramado de lavado de activos en Estados Unidos para el lavado de plata de narcotráfico utilizan las minas de Guatemala. Ahora, penalmente él puede decir, yo no sabía nada. De vuelta. Pero una cosa es la investigación penal y otra cosa es esta. La inhabilidad claro, moral sobreviniente, causal de destitución del Congreso de la Nación. Por eso son dos cosas distintas. Actual. Sí, vos tenés un análisis, cuando hay un juicio político, los estándares son totalmente diferentes a cuestiones penales. Uno puede tener una responsabilidad política, una responsabilidad moral o que sus compañeros de bancas consideran que no tiene que estar en determinado cuerpo una persona. A nivel penal, los imputados, el único delito que se invierte la carga de la prueba es el enriquecimiento ilícito.
Entonces, cuando uno lo imputa, uno tiene que demostrar a través de la evolución patrimonial cómo hizo para llegar y acreditarlo. En el caso de las personas que en otros delitos, el Estado a través del fiscal es el que lleva a cargo la acción penal, va a ir demostrando en diferentes etapas si la persona tiene responsabilidad o no. Hoy a nivel penal no existe absolutamente nada. ¿Cómo va a evolucionar esto? La verdad que no lo sabemos a nivel judicial todavía. Esto es muy... Una sola comentario sobre eso, que me parece es correcto lo que dice el doctor, pero hay un dato que quiero poner arriba de la mesa. El kirchnerismo hablaba de operaciones permanentemente cuando uno hacía una denuncia judicial. La denuncia nuestra por corrupción de obra pública era un invento de Carrió. Hoy, los libertarios dicen que son todas operaciones. Entonces yo lo que quiero es distinguir esto. No tiene nada que ver con lo de Olivera. Es un artilugio que utilizan los poderosos para no rendir cuentas. Y en este caso, tanto el kirchnerismo como el gobierno de Javier Milei utilizan el mismo argumento, la operación política. Acá no hay ninguna operación. Esper no pudo decir nada. Coincido con vos, doctor, con usted, doctor, que obviamente en el proceso penal tramita tal cual usted lo explicó, pero en este caso no podemos asimilar esto a la operación de Olivera porque nada tiene que ver. El tema no es Olivera solamente. Argentina tiene un antecedente y te voy a ir algo más cercano, si querés. Hace 3 semanas, cuando vimos el caso de la droguería, también fue previo a una elección. Donde un montón de circunstancias. Lo que yo digo, tienen que tener para el kirchnerismo le está haciendo operaciones. El problema es que el gobierno está dando lugar para que le hagan operaciones. Lo que quiero decir con esto es corrupción. que los sistemas judiciales, los sistemas penales, sin duda que tienen que ser más transparentes, más claros, más rápidos para darle certeza a la gente. Lo que digo es cuando se mezclan en el medio de una elección determinadas circunstancias, no es lo más sano para el derecho penal y para darle tranquilidad a la gente de lo que se está diciendo y quiénes y cómo son las responsabilidades. Milei dijo, hablando de este tema, no somos lo mismo, decía así. Digamos, no es que están más sucios que una papa. Entonces... Bueno, están más sucios que una papa, Pancho, no somos lo mismo. Sí, ya. El problema es la mentira. En 3 días dijo 20 mentiras. Dijo el primer día, el dinero entró en la zarca del partido político. Salió el presidente, dijo, acá no entró nada, es mentira. Después se desdijo y dijo, bueno, no, sí, me la transfirieron a mí. Pero vos sos el partido político. No tenía nada que ver con el partido político. Digo, entonces, ya empezó mal. Va a tener que empezar explicando toda la mentira que dijo en la televisión, que la verdad que no sé cómo la va a arreglar en el juzgado. Quiero preguntarle a Kevin. Es una cosa. Kevin, ¿cómo pensás que va a evolucionar políticamente este caso? Sobre todo, ¿o qué Argentina viene, te diría? A partir de ahora, bueno, el presidente acaba de hablar. ¿Qué es lo que estás viendo hacia adelante? Bueno, creo que en ese sentido el desafío que tiene el gobierno de cara al 26 de octubre es encontrar una nueva narrativa y encontrar una nueva forma de pedirle a los argentinos, a los bonaerenses en caso de Esper, pero en general a los argentinos, que apoyen a su espacio político. Digo, uno de los grandes problemas que traía el caso de Esper era que era el principal candidato, uno de los distritos más importantes, y el gobierno se estaba quedando sin voceros a lo largo de una campaña. Entonces vos estabas en una posición en donde cada vez que salía alguien a hacer campaña le preguntaban por Esper. No solo en la provincia de Buenos Aires, digo, en todo el país. Entonces, de acá en adelante el gobierno tiene que encontrar alguna manera de recomponer eso de cara al 6 de octubre, que tiene bastante poco tiempo. Te anticipo, Lara, que viene ahora el contraataque de las redes, porque el gobierno estaba a la defensiva con esto. Entonces ahora van a empezar a la lista, ¿viste? Esto que dijo Milei del kirchnerismo, van a decir, bueno, y ustedes, nosotros hicimos esto, y ustedes, ¿da resultado eso o ya no? Ya no, porque volvemos quizás a lo que estuvo rondando como por detrás, que es lo económico, ¿no? Detrás de todo esto hay una situación económica que es bastante angustiante. Entonces, lo que está esperando la ciudadanía y lo que vemos mes a mes a medida que vamos haciendo los relevamientos es que la corrupción impacta porque se está pasando mal en el día a día. El bolsillo no alcanza, la gente no llega a fin de mes y en el medio de todo esto se dan estas situaciones. Entonces se genera un combo donde hay una ciudadanía que está expectante de otra cosa. Quizás es similar a lo que sucedió post-2021, ¿no? Donde parecía que la política se estaba peleando y hablaba de cosas que no tenían que ver con el bolsillo de la gente. Se puede llegar a generar un escenario otra vez similar, donde la política siga discutiendo cosas, pero ahora son más graves porque 6 de cada 10 consideraban que esto existe y pasó lo mismo con los audios. O sea, la ciudadanía está pasando por un momento angustiante en términos económicos y considera
que hay un entramado de corrupción en el gobierno nacional, independientemente ya no tiene que ver con los partidos, sino tiene que ver con una mirada hacia la política, hacia el sistema político. Y ahora en un ratito le voy a preguntar a Alfredo Sainz si es cierto que hubo algún repunte de la actividad en agosto. En un ratito me lo contás. Hay más repercusiones del caso Spert. Obviamente esto va a dominar la agenda de mañana desde ya. Hay muchas opiniones en las redes. Les quiero agradecer a cada uno desde ya. Gran mesa. Nosotros vamos y venimos. Dale.